6 de la tarde con 17 minutos. Bueno, queremos analizar, ¿no?, escuchar opiniones con respecto a esta propuesta educacional de la candidata Michelle Bachelet. Nos acompaña a esta hora el ex dirigente de la FECH, Gabriel Boric. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por el espacio. La candidatura de Michelle Bachelet ha presentado una suerte de propuesta, una propuesta que tiene varios ítems. Así es. Dentro de lo que debe ser más relevante para los estudiantes es el ítem gratuidad. Gratuidad universal. Y ella estima un horizonte de unos 6 años para llegar al 100%. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que todos los ítems que se han presentado hoy día y algunos que no están en discusión son relevantes. Acá no creo que haya uno más importante que otro. Y antes de entrar en detalle al tema de la gratuidad, que lo voy a hacer, creo que es importante recalcar que las propuestas que ha presentado hoy día la candidata de la Concertación son propuestas interesantes. Y son propuestas que dan cuenta de que la movilización de los estudiantes chilenos ha cambiado el eje de la política en Chile. Y ha corrido, empujado los límites de lo que hasta hace muy poco se entendía por posible. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo entiendo como una reivindicación y una legitimación de las movilizaciones y una demostración de que mediante la movilización podemos ir avanzando. Respecto al tema de la gratuidad, hay varios aspectos que quedan sin precisar, que es importante ir analizando en detalle. Nosotros, desde el movimiento estudiantil, siempre hemos entendido de que medidas de esta profundidad no se logran de un día para otro. En ese sentido, no caemos en un maximalismo absurdo que nos impida avanzar. Pero lo que sí, hay cosas que no se especifican. Por ejemplo, nosotros hemos señalado muy explícitamente de que becas no es lo mismo que gratuidad. Que si la forma de otorgar la gratuidad va a ser mediante un subsidio de la demanda, es derechamente más de lo mismo. Y por lo tanto ahí falta una explicación de la candidata para que diga cómo va a ser, si va a ser mediante un fortalecimiento de las instituciones o bien mediante lo que se hace ahora, que es un subsidio de la demanda. Porque hoy día tenemos un 60% de gratuidad, entre comillas, mediante becas. Ella dice que lo quiere subir a un 70% durante los 2 segundos años de su gobierno, y en los próximos 4 se supone, bueno, ese margen de 10% va a ser mediante becas o mediante financiamiento de las instituciones. Nosotros creemos lo segundo. Si es lo primero, creemos que no va en la línea de lo que ha planteado el movimiento estudiantil. Y segundo, respecto de cómo se financia la gratuidad. Se plantean dos maneras. Uno es la reforma tributaria. Nosotros estamos de acuerdo con la reforma tributaria, con la necesidad de una reforma tributaria. De hecho, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile presentamos una propuesta de reforma tributaria. En la página cefech.cl le pueden echar un vistazo. Pero esta hay que discutirla en más detalle. Yo creo que ahora no es el momento de discutir técnicamente la reforma tributaria. Sí hay un elemento interesante que pone, con esto termino lo de gratuidad, que es el tema del impuesto a los profesionales. Ella dice que vamos a financiar la gratuidad mediante un impuesto posterior al egreso a los profesionales. Y esto, si bien puede eventualmente constituir un alivio en la carga económica que tienen que pagar las familias, tiene o subyace a esto un paradigma que me interesa discutir, que es que la educación es un beneficio de rentabilidad personal. Nosotros creemos en el movimiento estudiantil de que la educación tiene que ser entendida como un beneficio social y que por lo tanto como es la sociedad entera la que se beneficia de que haya una mejor educación en Chile, el impuesto debiera ser al capital y no a las personas. Esto es a las grandes empresas. ¿Y por qué no es justo que quien se beneficie de esa ayuda después, cuando esté trabajando, retribuya y esa retribución sirva para que otros también obtengan ese beneficio? Sí, acá es un tema de costo de oportunidad. Yo en ningún caso estoy diciendo que eso no hay que hacerlo, pero me parece que quienes hoy día tenemos un nivel de desigualdad en la distribución del ingreso tan grande en Chile, en donde tenemos una brecha en donde el 1% gana cerca de 270 veces más que el 1% más pobre, el 1% más rico, que hoy día es viable aumentarle de una manera significativa los impuestos a ese margen de la población, en particular a las empresas mediante las cuales hacen los desvíos o le llaman ciúticamente las elusiones tributarias, y con eso financiar la educación, que estamos hablando de aproximadamente 1,5 o 2 puntos del PIB. Ahora, yo no creo que no se deba considerar el tema del impuesto. Yo creo que se puede evaluar, hay que discutirlo, pero me parece que lo sustantivo debiera ser mediante un impuesto al capital. Bien. Con que ella propone 2 universidades estatales, tanto en Aysén como en la región de O'Higgins. Sí. ¿Son suficientes? ¿Cuál sería el ideal? ¿En estas 2 regiones están ustedes de acuerdo que son las más necesitadas en este momento? Bueno, son las 2 únicas regiones que hoy día no tienen una universidad estatal. Y en ese sentido, yo creo que es destacable el que en Chile se proponga por primera vez el hecho de que se van a crear nuevas universidades estatales.
La última universidad estatal que se creó fue la Escuela de Artes y Oficios, que después pasó a ser la Universidad Técnica del Estado y después la USACH. Porque todas las universidades estatales que conocemos hoy día son derivaciones, o sea, son, en el fondo, la dictadura militar del 81 lo que hizo fue desprender a las universidades de Chile y la Técnica del Estado de sus sedes regionales, y por lo tanto no se ha creado ninguna nueva universidad en Chile desde fines de 1900. Fines de 1800. Entonces, desde ya ese anuncio, ese cambio de paradigma de que el Estado puede entrar a crear nuevas universidades, yo creo que es positivo. ¿Es positivo que sea en Aysén y en Rancagua, donde no existen universidades estatales? Sin duda que lo es. Pero esto tiene que venir aparejado necesariamente de una preocupación por las universidades estatales existentes actualmente. Quiero hablar en particular de las universidades estatales regionales, de la Universidad de Magallanes, de la Universidad Arturo Prat de Iquique, de la Universidad de Tarapacá, que son universidades que están en condiciones muy precarias, tanto en términos económicos, de infraestructura, como de desarrollo de investigación, siendo que tienen un potencial que no solamente se mide en cuánto publiquen, sino en cómo contribuyen al desarrollo del país entero, tremendamente grande. O sea, tendría que ir aparejado. Creación de las dos universidades. Creación de estas dos universidades. Bueno, tú, sí. Pero además de eso, refuerzo y repotenciar las universidades que están más alicaídas. Porque si vamos a crear una universidad en Rancagua y una universidad en Aysén o en Coyhaique, con las mismas condiciones en las que está hoy día la UPLA en Valparaíso, la UMAG en Punta Arenas o la UFRO en Temuco, la verdad es que vamos a invitar a estudiantes a estudiar a una universidad precarizada. Y por lo tanto, la lógica ahí tiene que cambiar. Y para eso es necesario también fortalecer las universidades públicas que hoy día tenemos. Hay algunos temas también que son sumamente amplios y que habrá que conocer el detalle. Pero a ver, ella recoge un mayor énfasis en la calidad, poner fin al lucro, terminar con la segregación. Sí. Y en este ítem de terminar con la segregación, una de las propuestas es establecer un programa especial donde las universidades que lo tomen puedan asegurar una cuota, ¿no?, a los estudiantes más vulnerables. Bueno, hay varias universidades que han ido evolucionando en sus mecanismos de ingreso, en el formato de acceso a la universidad, incorporando efectivamente la variable de vulnerabilidad, que es una manera un poco ciútica también de decir pobreza, y que muchas veces se esconde en Chile. Y en donde a los estudiantes de colegios más vulnerables se les otorga una asignación en punto, para que tengan más posibilidades de entrar a la PSU, porque sabemos que hoy día la prueba de selección universitaria básicamente refleja la condición de clase. Las diferencias en la preparación. Refleja, más que las diferencias en la preparación, porque un estudiante de un colegio pobre se puede haber preparado muy bien, pero no tuvo las herramientas necesarias para tener el mismo puntaje que sí tuvo un alumno del Grange, del Santiago College o de los colegios... Pero para hacer diferencias, también convengamos en que hay alumnos de esos colegios ultra pagados que son sumamente mal preparados y llegan pésimos. O sea, hoy día pagar no te asegura que estés bien preparado. No, o sea, si tú te fijas, cuando uno ve las curvas de los puntajes en los colegios privados más caros, uno ve que la mayoría de ellos entra a la universidad. Claro. Y la mayoría de ellos incluso entra a universidades que están en diferentes rankings catalogadas como de las buenas. Aunque sea como el porro del curso, porque el puntaje mínimo que saca un alumno en el Grange, por ejemplo, ponte tú que sean 550 puntos, y el puntaje mínimo que saca un alumno en un liceo de San Ramón son 200. Esa es la norma general. Claro, bueno, entonces, de hecho vimos los resultados del CIMSS de inglés y ahí se refleja, es más dramático todavía. Entonces, nosotros estamos por terminar con la segregación. Creemos que la PSU hoy día es un instrumento que no refleja las habilidades futuras que pueden tener los alumnos y el desempeño futuro que van a tener. Y ahí esto es algo de lo que se tienen que hacer parte no solo los candidatos presidenciales, sino también, ojo, el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores creo ha sido timorato, tímido a la hora de abordar reformas a la PSU, y creo que es hora de que nos pongamos más los pantalones con ese tema y hagamos un cambio más profundo todavía. Gabriel, para terminar, ¿les da confianza la propuesta? ¿Me dejas agregar una cosita más respecto al lucro? Que es algo que no se tocó, que me parece importante. Respecto al lucro, me gustaría hacerle una pregunta a la candidata de la concertación. Los senadores de oposición, o sea, de la concertación, y en conjunto con senadores de la Alianza, presentaron una indicación sustitutiva a un proyecto de ley que ponía fin al lucro con recursos públicos en los colegios, en donde se le terminaba cambiando el carácter a este proyecto, y al final lo que terminaba es que los colegios que recibían fondos públicos sí podían lucrar. Yo me imagino que con este proyecto esa indicación sustitutiva tiene que detenerse. Sería bueno que se explicite de esa manera. Y lo otro es que
acá se habla del fin al lucro con recursos públicos. Y en materia de educación superior, nuestra posición, por lo menos, es que el Estado no debe reconocer a ninguna institución que haga de la educación un negocio, porque si no, pueden no tocarles recursos públicos, pero al final del día igual terminar estafando a miles de estudiantes, como es el caso de la Universidad del Mar. Con la propuesta se acabaría el financiamiento compartido, aumentando el nivel de subvenciones. Pero el financiamiento compartido es para lo escolar, no para lo universitario. Sí. Y ahí tenemos el caso de la Universidad del Mar, de la Universidad San Sebastián en Osorno, que la cerraron de un día para otro, y ahí van a estar muy complicados los estudiantes. Y respecto a la confianza, estas propuestas se hacen en un mes de primaria, en donde Michelle Bachelet, la candidata del Partido Socialista, PPD y Comunista y más Izquierda Ciudadana, está teniendo un notorio giro a la izquierda, pero nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa después de las primarias. Porque cuando se incorporen los adherentes del comando de Andrés Velasco, de Claudio Rego, ¿va a haber ahora un giro hacia el centro?, en donde estas propuestas se van a terminar descartando. Andrés Velasco ha dicho en reiteradas ocasiones que él no está de acuerdo con la gratuidad universal. Entonces, ¿cómo se incorpora su visión a este programa? ¿Cuál es la coherencia en el fondo de la concertación? Desde ese punto de vista, nosotros hemos visto señales que son equívocas. Suma que también un programa, si llega a la moneda, lo tiene que someter al Parlamento y ahí requiere de los votos. Ahí requiere de los votos y bueno, ahí habemos varios que esperamos tratar de quebrar el binominal para aportar, avanzar hacia la educación gratuita y con fin al lucro, pero solamente en el tema de la coalición del proyecto que se envía, yo creo que hay inconsistencias grandes por los aliados que se tienen. Uno no puede, por esta idea de derrotar a la derecha, pactar con quienes han tenido una política neoliberal sistemáticamente durante los últimos 20 años. Entonces ahí hay ciertas incoherencias que es necesario que se expliciten cómo se van a resolver. Gabriel Boric, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio.